Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble o una noche increíble, dependiendo de dónde me estén viendo. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Y como siempre, muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me ha tenido muy intrigado, y sé que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar sobre la ruptura de una de las parejas más queridas, comentadas y seguidas del mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, el título lo dice todo. Hande y Kerem, la verdad tras su ruptura. ¿Quién fue la tercera en discordia? Prepárense porque vamos a desentrañar esta historia, a analizar los rumores, a investigar las pruebas, y a tratar de llegar a la verdad, o al menos, a la versión más cercana a la verdad que podamos encontrar. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones, y por supuesto, mucha información. Y antes de que empecemos, un pequeño favor. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos explorando temas interesantes y relevantes del mundo del espectáculo, así que no se lo querrán perder. Suscríbanse. Bien, volvamos a Hande y Kerem. Como todos sabemos, su relación fue un auténtico cuento de hadas. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa chispa se trasladó a la vida real. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y no es para menos, eran adorables juntos. Fotos, viajes, declaraciones de amor. Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, y en la vida misma, las cosas no siempre salen como uno espera. La noticia de su ruptura llegó como un balde de agua fría para los fans, que no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las preguntas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Y claro, cuando una pareja mediática se separa, los rumores y las especulaciones no se hacen esperar. Empezaron a circular diferentes versiones sobre los motivos de la ruptura. Algunos decían que simplemente la llama del amor se había apagado. Otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus planes de vida. Pero como suele suceder, el rumor que más llamó la atención y que más eco tuvo fue el de una tercera en discordia. Aquí es donde el misterio se vuelve realmente interesante. ¿Quién fue la supuesta tercera persona que habría provocado la ruptura de Hande y Kerem? Bueno, prepárense porque la lista de nombres que se barajaron es bastante amplia y algunos, francamente, sorprendentes. El primer nombre que comenzó a resonar con fuerza fue el de una actriz turca llamada Bige Onal. Bige es una actriz muy conocida en Turquía, y es amiga cercana de Kerem Bürsin. Esto, por supuesto, alimentó las especulaciones. Algunos medios y algunos fans empezaron a insinuar que podría haber algo más que amistad entre ellos. Imágenes de Bige y Kerem compartiendo momentos juntos en eventos sociales, o incluso fotos de ambos en situaciones supuestamente comprometedoras, comenzaron a circular rápidamente por Internet. La cercanía de Bige con Kerem, sumada a la naturaleza volátil de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde las amistades a menudo se interpretan de manera romántica, avivaron las llamas de los rumores. Sin embargo, es crucial señalar que hasta la fecha, no se ha presentado evidencia concreta, como fotos o testimonios fehacientes, que respalden la idea de una relación amorosa entre Bige Onal y Kerem Bürsin durante la relación de este último con Hande Erçel. Todo se quedó en rumores y especulaciones, alimentados por la constante atención mediática que rodeaba a la pareja y la avidez del público por detalles jugosos. Otro nombre que surgió fue el de otra actriz, Demet Özdemir. Demet es una actriz muy popular en Turquía, y también ha trabajado con Kerem en el pasado. Es común que las CEO estrellas desarrollen una fuerte conexión debido al tiempo compartido en el set y la intensidad de las escenas que interpretan. La química en pantalla de Kerem y Demet en sus proyectos conjuntos fue evidente para el público, lo cual, inevitablemente, generó comentarios y especulaciones. La prensa del corazón turca, conocida por su persistente búsqueda de escándalos y noticias sensacionalistas, no tardó en señalar la posible tensión romántica entre los dos actores. Aunque no hay ninguna prueba que sugiera que haya existido una relación romántica entre ellos, el rumor persistió en algunos medios, aprovechando la popularidad de Demet y la curiosidad del público.
Se crearon narrativas que sugerían encuentros secretos, mensajes encriptados en redes sociales y miradas cómplices, todo para alimentar la especulación. Pero al igual que con Vige, la realidad se basó en interpretaciones y supuestos, careciendo de cualquier fundamento real. La amistad entre actores, algo común en la industria, se transformó en un foco de atención y una fuente de rumores infundados. Además de actrices, también se mencionaron otros nombres, incluyendo a personas que trabajaban en el entorno de Hande y Kerem, ya sea en el mundo del estilismo, la fotografía, o incluso amigos cercanos. La imaginación de los fans y de algunos medios no tiene límites, y cualquier mínimo detalle era suficiente para generar un rumor. El mundo del espectáculo es un ecosistema complejo, donde las relaciones profesionales a menudo se entrelazan con las personales. Los estilistas, maquilladores, fotógrafos y asistentes personales pasan horas con los actores, creando una cercanía que en ocasiones puede malinterpretarse. Las salidas de grupo, las conversaciones privadas y la convivencia en el set pueden dar lugar a interpretaciones erróneas por parte del público y los medios. En el caso de Hande y Kerem, cualquier persona que formara parte de su círculo, por más mínima que fuera su conexión, se convertía en un potencial sospechoso. Se especulaba sobre supuestas infidelidades con miembros del equipo técnico, amistades que se transformaban en amantes secretos y complots urdidos para separar a la pareja. La falta de información concreta y la avidez por noticias sensacionalistas alimentaron un ambiente de desconfianza y especulación que, en última instancia, solo perjudicó a los involucrados. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Hay algo que realmente sugiera que existió una tercera persona en la relación de Hande y Kerem? Aquí es donde las cosas se complican un poco. No existen pruebas contundentes, fotografías comprometedoras, o declaraciones que confirmen la existencia de una tercera persona. Sin embargo, sí hubo ciertos detalles que alimentaron las especulaciones. Uno de ellos fue el comportamiento de Hande y Kerem en las redes sociales. Después de la ruptura, dejaron de seguirse en Instagram y borraron algunas fotos juntos. Esta acción, si bien comprensible después de una separación, no hizo más que avivar las llamas de la especulación. En el mundo digital actual, las redes sociales se han convertido en un barómetro de las relaciones personales. El hecho de dejar de seguir a alguien, borrar fotos o dejar de interactuar en línea se interpreta, casi automáticamente, como un signo de ruptura o conflicto. En el caso de Hande y Kerem, la eliminación de las fotos juntos y el cese de la interacción en Instagram se convirtieron en la prueba definitiva para algunos de que algo turbio había ocurrido. Se asumió que si su relación había terminado de manera amigable, no habría necesidad de borrar recuerdos. La ausencia de una explicación oficial por parte de la pareja solo alimentó la especulación, creando un vacío que los medios y el público llenaron con sus propias interpretaciones y teorías. Además, algunos medios y algunos fans notaron que en algunas ocasiones, Hande y Kerem parecían estar distantes en eventos públicos. No se les veía tan cercanos, ni se les veía interactuando como antes. Esto, sumado a los rumores, contribuyó a alimentar la idea de que algo no estaba bien entre ellos. La vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público. Las alfombras rojas, las premieres y los eventos sociales son oportunidades para que los fans y la prensa analicen cada gesto, cada mirada y cada interacción. En el caso de Hande y Kerem, la aparente frialdad y la falta de contacto físico en eventos públicos fueron interpretadas como una señal de que algo no estaba bien. Se especuló sobre discusiones, resentimientos y una atmósfera tensa que evidenciaba el fin de su relación. Sin embargo, es importante recordar que la interpretación del comportamiento en público es subjetiva y puede estar influenciada por numerosos factores, como el estrés, la presión mediática y la propia personalidad de cada individuo. Otro punto importante es que tanto Hande como Kerem nunca han confirmado ni desmentido los rumores sobre una tercera persona. Han mantenido silencio sobre el tema, lo cual, en cierta manera, alimenta aún más las especulaciones. No es que el silencio implique necesariamente culpabilidad, pero deja la puerta abierta a la interpretación. La decisión de mantener silencio ante los rumores es, en muchos casos, una estrategia para proteger la privacidad y evitar alimentar la controversia. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo se interpreta como una confirmación indirecta o como una señal de que hay algo que ocultar. La falta de una declaración oficial por parte de Hande y Kerem solo sirvió para alimentar la curiosidad del público y la especulación de los medios. Los fans se sintieron abandonados a su suerte, obligados a interpretar las acciones de la pareja y a sacar sus propias conclusiones.
El silencio, en este caso, se convirtió en una herramienta de misterio, alimentando la intriga y manteniendo la historia viva en el imaginario colectivo. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Existió realmente una tercera persona en la relación de Andy y Kerem? La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concluyentes que lo confirmen. Lo que sí sabemos es que su relación llegó a su fin, y que las razones exactas detrás de esa ruptura siguen siendo un misterio. La realidad es que en la vida de las celebridades, como en la de cualquier persona, las relaciones son complejas y multifacéticas. Las razones detrás de una ruptura pueden ser diversas y a menudo involucran una combinación de factores, como la compatibilidad, los planes de vida, la presión mediática y el estrés laboral. En el caso de Andy y Kerem, es posible que simplemente la llama del amor se haya extinguido, o que hayan tenido diferencias irreconciliables que no podían superar. Tal vez la distancia impuesta por los proyectos profesionales de ambos, con rodajes en diferentes países, haya contribuido al desgaste de la relación. O tal vez, sí hubo una tercera persona, pero eso solo lo saben ellos. Lo que sí podemos decir es que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo, y en cualquier lugar, son complejas. Hay muchos factores que pueden influir en el éxito o el fracaso de una relación: la compatibilidad, los planes de vida, la presión mediática, el estrés laboral. Y por supuesto, el amor. En el caso de Andy y Kerem, es posible que simplemente la llama del amor se haya apagado, o que hayan tenido diferencias irreconciliables. O tal vez, sí hubo una tercera persona, pero eso solo lo saben ellos. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras profesionales. Andy Ercel ha seguido triunfando en el mundo de la actuación, y Kerem Bürsin también. Ambos han sido muy discretos con sus vidas privadas después de la ruptura. Andy ha continuado consolidando su carrera, protagonizando exitosas series y participando en campañas publicitarias. Kerem, por su parte, ha mantenido una agenda activa, trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos han demostrado su profesionalismo y su capacidad para seguir adelante, a pesar de la intensa atención mediática que los rodeaba. Han optado por mantener la discreción en cuanto a su vida personal, enfocándose en sus carreras y en su crecimiento individual. Es importante recordar que al final son personas reales con sentimientos y que merecen respeto por su privacidad. La constante especulación y la búsqueda de detalles sensacionalistas pueden resultar dañinas para la salud mental y emocional de los involucrados. Es fundamental que, como audiencia, respetemos su derecho a la privacidad y evitemos las conjeturas infundadas. En cuanto a la supuesta tercera en discordia, creo que lo más probable es que los rumores fueran eso, solo rumores, alimentados por la curiosidad de los fans y por la necesidad de los medios de crear contenido sensacionalista. Es muy fácil especular y crear historias cuando no hay información concreta. Y en este caso creo que la falta de pruebas y la discreción de Andy y Kerem han contribuido a que los rumores se mantengan vigentes. El sensacionalismo es una herramienta poderosa en el mundo del espectáculo. Los medios y las redes sociales a menudo se nutren de la especulación y la exageración para generar clics y atraer audiencia. La falta de información concreta combinada con la curiosidad del público crea un caldo de cultivo perfecto para la propagación de rumores y teorías conspirativas. En el caso de Andy y Kerem, la ausencia de una explicación oficial, la discreción de ambos y la presión mediática contribuyeron a que los rumores sobre una tercera persona se mantuvieran vigentes durante mucho tiempo. Pero al final del día, lo que importa es que ambos han seguido adelante, y que ambos han encontrado la felicidad, ya sea en sus carreras profesionales o en sus vidas personales. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras y están sujetas a la presión mediática y a las expectativas del público. Sin embargo, también es una muestra de resiliencia y de la capacidad de las personas para superar las adversidades y seguir adelante con sus vidas. Ambos actores han demostrado su valía profesional y su capacidad para mantener la calma y la discreción ante la tormenta mediática que les rodeaba. Y ahora, llegamos al final de nuestro análisis sobre la ruptura de Andy Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores, analizado las posibles terceras en discordia, y tratado de llegar a una conclusión. Como hemos visto, la verdad sobre lo que realmente ocurrió sigue siendo un misterio. Pero espero que este vídeo les haya proporcionado una visión más clara y detallada de la situación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta Q.
Me acompañen en estas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hubo una tercera persona? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos y discutir sus puntos de vista. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.